Hola, ya es la hora en punto de las 30. Bienvenidos, bienvenidas. Acá comienza esta edición de la Conexión Digital de Telesur. Queremos que nos acompañe. Y precisamente comenzamos esta conexión digital en Argentina. Se espera y sea esta una semana que recién comienza, sea esta una semana de intensas movilizaciones. Inició el día con un paro de aerolíneas. Los gremios aeronáuticos habían lanzado ya una medida de fuerza para esta jornada de lunes, comenzando la semana, para que precisaran un alcance de la empresa que resolvió un lockout y canceló todos los vuelos por 24 horas. En total, 371 vuelos cancelados. Prensa Digital, portal Perfil, titular: el paro de aerolíneas argentinas, empresa estatal además, afecta a 40.000 pasajeros. 5 de los 6 gremios de aerolíneas argentinas realizaban hoy un paro total de actividades. Inicialmente era de 24 horas. La empresa canceló los 371 vuelos que tenía previstos para este lunes 26 de noviembre, lo que afectaba a más de 40.000 pasajeros, nada más y nada menos. Mire usted la cifra. Las negociaciones entre las partes seguían cerradas y los sindicatos anticipaban que lo que se avecinaba era una escalada en el conflicto. Este próximo martes, dentro de un día, habrá otra vez problemas para viajar en avión en Argentina, debido a que todos los gremios de aerolíneas argentinas van a realizar entre 4 y 7 de las asambleas en sus lugares de trabajo en rechazo al impuesto a las ganancias, en línea con lo dispuesto por la Confederación de Trabajadores del Transporte. Otro medio de comunicación. Vamos a ver cómo está titulando el portal Rosario3.com. El titular: en medio del paro de aerolíneas no descartan nueva medida antes de fin de año. Prácticamente falta un mes para que termine el año y los trabajadores de aerolíneas de Argentina y Austral, otra empresa, cumplen este lunes el paro total anunciado ya la semana anterior, luego de la suspensión de casi 400 empleados que participaron en las diferentes asambleas del anterior 8 de noviembre. En el aeropuerto rosarino de Fisherton, Islas Malvinas, casi no había movimiento. Esto para colocar un punto de referencia. No descartan ahora una nueva medida de fuerza antes que finalice este 2018. El paro anunciado el anterior miércoles, luego que el día anterior, es decir, el martes, se conociera la suspensión de casi 400 empleados, 376 para no ir tan lejos de aerolíneas argentinas, por las asambleas del 8 de noviembre que afectaron a 30.000 pasajeros, ya tiene consecuencias. El gobierno ya había tildado de salvaje la jornada del 8 de noviembre, pero para los empleados de la línea de bandera, detrás se esconde simplemente la intención de privatizar aerolíneas argentinas. Otro medio de comunicación, revisamos de inmediato, Infonews. Titular destacado, vamos a verlo de inmediato a pantalla: los aeronáuticos denuncian que el gobierno no quiso evitar el paro de aerolíneas. Están echando la culpa a Macri. El titular de la Asociación de Pilotos de las Líneas Aéreas, la APLA, Pablo Viró, denunciaba recientemente que el gobierno de Macri está rompiendo de a poco las aerolíneas argentinas. Además, recordó que tenían todas las herramientas para frenar la medida de fuerza y habló de un lockout patronal. Además, argumentó que había 2 opciones para evitar el paro: pagando los salarios que se deben o dictando una conciliación obligatoria, lo cual iba así a garantizar las operaciones por 20 días hábiles o más. Reacciones en redes sociales, porque no solamente hay reacciones en los aeropuertos, también en redes sociales. Vámonos de inmediato con las publicaciones de los diferentes tuiteros. Cinema Verite: este lunes 26 hay paro de todos los trabajadores de aerolíneas por una aerolínea estatal y pública. Para que todos podamos viajar, apoyemos la autoorganización obrera y unidad de todas las luchas. Etiquetas de la jornada: todos somos Astillero, todos somos Ciam, todos somos aerolíneas. Otra publicación, rápidamente avanzamos. Jesús Antonio aparece en pantalla: paro de aerolíneas, hoy, mañana colectivos, subtes, trenes, no entiendo. Y de los salarios de la clase baja nadie dice nada. ¿Qué pasa en Argentina? Despierta. Allí las diferentes movilizaciones que se esperan a lo largo de esta jornada. Otra publicación, Martín Rilo: hay paro de aerolíneas, paros docentes, fábricas que cierran, gente que se cae de la clase media a la baja. Y el presidente solo se solidariza con los jugadores de Boca, que también fue noticia esto durante este fin de semana y de la que aún no se sabe cuándo se va a jugar el partido de ida de la final de la Copa Libertadores de América. Pero allí las reacciones en pantalla, publicación que hace Martín Rilo: hay paro de aerolíneas, paros docentes, fábricas que cierran, gente que se cae de la clase media a la baja, y el presidente solo se solidariza con los jugadores del Boca. Aquí está crítica al gobierno de Mauricio Macri.
Mire, vamos a seguir hablando de Argentina porque bien lo decíamos, comienza una semana bastante intensa, movilizaciones que ya fueron convocadas a lo largo de toda esta semana, diferentes actividades, organizaciones políticas y sociales inician esta semana la que han denominado una semana que va a ser contra la cumbre del G20 y contra el Fondo Monetario Internacional. De ello tiene informaciones Edgardo Esteban. Comenzando una semana intensa, lo significa el repudio a la presencia de los distintos referentes mundiales en la cumbre del G20 que se realiza los días viernes y sábado en la capital de Argentina. Comenzaron las movilizaciones este lunes aquí en Buenos Aires por parte de los movimientos sociales, centrales obreras, organismos de derechos humanos, quienes se movilizaron desde el centro de la ciudad hasta la Casa de la Provincia de Buenos Aires y también a la Casa de la Provincia de Córdoba, como repudio también de la represión de efectivos de seguridad y la muerte de dos dirigentes sociales. Por un lado en la provincia de Buenos Aires, Rodolfo Orellana, y en la provincia de Córdoba, de Martín Soria. De alguna forma marcando este crecimiento de la represión que se va a ver en las próximas horas también en estas calles de la ciudad de Buenos Aires, con más de 22.000 efectivos de seguridad en 3 cordones que van a ser parte del blindaje que se ha armado para proteger, pero también para reprimir la protesta social en lo que es estas movilizaciones que se van a hacer repudiando la cumbre del G20 y también el acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Edgardo Esteban con toda la información desde Argentina para lo que se tiene preparado durante toda esta jornada. Movilizaciones, ya lo decía, en rechazo al Fondo Monetario Internacional, en rechazo también a esta cumbre del G20, líderes mundiales que se reúnen durante los próximos días en Argentina, en Buenos Aires, un escenario marcado por la tensión, por el rechazo al gobierno de Mauricio Macri. Estoy revisando prensa digital, vámonos de inmediato al portal ADN News. Familiares y amigos de Rafael Nahuel encabezaron una marcha por Bariloche a un año precisamente del asesinato de Rafael Nahuel, un joven mapuche, para reclamar acciones judiciales que determinen responsabilidades y que sobre todo condene a los responsables. Titular de ADN, Agencia Digital de Noticias de Argentina, tensión, incidentes y detenidos en la marcha por Rafael. Así las cosas, los familiares y amigos de este joven que fue asesinado hace ya un año encabezaron esta marcha por Bariloche, precisamente cuando se cumple un año del asesinato, y lo hicieron para reclamar acciones judiciales que, entre otras cosas, determinen responsabilidades y también condene a los responsables. El camino estuvo plagado de tensiones en las puertas de parques nacionales y el juzgado federal. Hubo incidentes, lo que provocó varias detenciones. El rechazo de los familiares es que pidieron ser atendidos por el juez de la causa, pero no tuvieron respuesta. Al llegar al juzgado, el sitio estaba vallado y fuertemente cuestionado. Y ve usted parte de lo que ocurría. Por ejemplo, estas personas que están exigiendo justicia para el asesinato de este joven de comunidades mapuches. Ve usted, esto prácticamente estaba la zona, las adyacencias a este juzgado militarizado, y ve usted, ahí aparece la publicidad correspondiente de esta plataforma digital, pero una fotografía que da cuenta, veía el material audiovisual hace pocos segundos en este medio de comunicación, en ADN, una agencia de noticias de Argentina, y hay una gráfica que daba cuenta. Hay mucho rechazo, sobre todo en redes sociales. Vámonos con las publicaciones que tienen que ver también con este aniversario de la muerte de Rafael Nahuel. Dicen muchos, Rafael Nahuel presente. Fol.comunicación. Esta es la cuenta del Frente de Organizaciones en Lucha, luchamos desde abajo y a la izquierda, publican desde esta plataforma, según el argumento que tiene la descripción de esta cuenta en Twitter. La publicación: en Villa Mascardi, en Bariloche, hace un año el grupo Albatros de Prefectura asesinó a Rafael Nahuel como parte de la represión y ataques al pueblo mapuche. Seguimos afirmando que el Estado es responsable. ¿Qué dicen desde estas comunidades? Bueno, Rafael Nahuel presente. Otra publicación, avanzamos. Más publicaciones en Twitter. Mercedes Centena, Bariloche, lista de detenidos en brutal represión a familiares de Rafael Nahuel que exigen justicia. Algunos de los nombres de los detenidos: Betania Coloan Nahuel, familiar además de Rafael Nahuel; Jessica Bonefoy, Pablo Coloan Nahuel, otro familiar; Casimiro Domínguez, Tatiana Banefoy, María Nahuel, Joana Coloan Nahuel, Mirta Curruinca y Elizabeth Loncopan. Allí esta publicación que hace Mercedes Centena desde La Plata, en Argentina, aparentemente esta lista de personas que fueron detenidas cuando llegaban a un juzgado en Bariloche a exigir justicia para el asesinato, para el crimen de este joven de origen mapuche, Rafael Nahuel, hace un año. Hay más publicaciones, tengo otra publicación, tengo otro trino, vamos a revisarlo de inmediato. Mire usted el contingente policial, eso es a las afueras del juzgado de Bariloche. Ve usted, como reseñaba el portal ADN, la zona estaba prácticamente militarizada. ¿Qué hicieron estos efectivos cuando llegó la movilización? Bueno, prácticamente arremetieron contra los familiares, contra los amigos, contra los conocidos de Rafael Nahuel que exigían justicia para este crimen y los desalojaron de este lugar. Este contingente
ya estaba desde hace horas antes de la llegada de la movilización. Red Eco Alternativo, impunidad y represión en Bariloche. Así es como resumen esta gráfica que da cuenta de todo lo que ha ocurrido durante esta jornada en Bariloche. Avanzamos, hay más informaciones. La patrulla fronteriza de los Estados Unidos disparó durante este reciente fin de semana balas de goma. Y no solo eso, también lanzó gases lacrimógenos quiero decir, contra cientos de migrantes que evadieron un cerco de seguridad impuesto por la Policía Federal Mexicana en toda la frontera. Al menos unas 39 personas fueron detenidas. Y mucha atención a la cifra, porque son más de 5.000 los migrantes que han ido llegando de forma progresiva desde América Central, que han estado esperando en la frontera con los Estados Unidos luego de recorrer más de 4.000 kilómetros prácticamente con esta caravana de migrantes centroamericanos que buscan asilo en los Estados Unidos. Vámonos de inmediato a una publicación que ha hecho recientemente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Publicación aparece en pantalla. Trino de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Lo que publicaba durante este fin de semana luego de la represión que ocurría en toda la línea fronteriza entre México y los Estados Unidos. México debería enviar de regreso a sus países a esos migrantes que agitan banderas, muchos de los cuales son criminales a sangre fría. Ahí como estaba criticando y categorizando ya el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a esta caravana de migrantes centroamericanos. Háganlo en avión, háganlo en autobús. Allí el llamado, hágalo del modo que usted quiera, le dice el gobierno mexicano, pero ellos no entran en los Estados Unidos. Si es necesario, cerraremos la frontera permanentemente. Congreso, financie el muro. Hay la publicación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Revisemos, prensa digital, telesurtv.net está en el lugar de la noticia, seguimiento correspondiente, más de un mes y 2 semanas. Ya tiene esta caravana de migrantes centroamericanos desde que salían de sus países de origen, han recorrido más de 4.000 kilómetros. Reacciones. Destacadas esas informaciones en telesurtv.net, titular: Evo denuncia represión de Estados Unidos contra caravana migrante. Se trata del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, estamos hablando de Evo Morales, rechazaba en su cuenta en Twitter esta represión, la represión que empleó el gobierno de los Estados Unidos contra los integrantes de esta caravana de migrantes que llegaron el domingo a la frontera entre México y Estados Unidos. El primer mandatario boliviano responsabilizó a los cuerpos de seguridad de la frontera de los Estados Unidos de arremeter contra los ciudadanos centroamericanos. Aparece en pantalla la publicación, el trino. Lamentamos el accionar de la patrulla fronteriza de Estados Unidos que reprimió violentamente a cientos de migrantes centroamericanos. No nos cansaremos, publica Evo Morales, de repetir que ningún ser humano es ilegal y que no podemos coartarle a nadie el derecho de buscar mejores condiciones de vida. Allí el rechazo del gobierno de Bolivia a este accionar, a esta arremetida del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra los migrantes centroamericanos. Otra publicación, Mundo Hispánico, vamos a ver el titular. Última hora, Trump sugiere a México deportar a la caravana de migrantes. El llamado surge horas después de esta protesta pacífica que se saliera de control y que terminara así con decenas de personas tratando de ingresar sin documentos a los Estados Unidos y que fueran repelidos con gases lacrimógenos. La Secretaría de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ya defendió el cierre de la garita fronteriza en San Diego ante el gran número de inmigrantes que pretendían ingresar a suelo estadounidense. Decía hace algunos segundos, una cobertura especial de Telesur. Estamos en el lugar de la noticia. Alina Duarte, una de nuestras enviadas especiales, ha detallado, ha documentado toda esta cobertura, todo este tema migratorio, material audiovisual además de referencia que cuelga en redes sociales. Esto ocurría hace algunas horas, hace un par de horas, por la diferencia horaria recién amanecía en Tijuana, en el estado de Baja California, frontera con México. El albergue es insuficiente, publica Alina, más de 5.000 migrantes han llegado a la ciudad fronteriza. El Instituto Nacional de Migración de México anunció que deportará a cerca de 500 migrantes que intentaron cruzar hacia Estados Unidos. Y esto, curiosamente, ocurre luego del llamado que hiciera Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, para que México deportara a todos estos integrantes de la caravana que intentaron, eso solamente un día, hace aproximadamente 24 horas, ingresar a suelo estadounidense. Allí la decisión del gobierno de México. Intentarán ahora deportar a estas personas que pretendían cruzar el muro fronterizo y que luego fueron reprimidos por las autoridades migratorias, tanto mexicanas como estadounidenses. En redes sociales hay muchas publicaciones que dan cuenta de ello. Mire usted, eso era lo que ocurría. Les estaban disparando, eran balas de goma y no obstante, también les estaban lanzando gases lacrimógenos. Publicación de Jorge Amorín. Así recibe el gobierno de Estados Unidos aparte de la caravana migrante. Miles de centroamericanos que buscan no ser asesinados en sus países debido a la violencia generada por la propia intervención estadounidense durante décadas en sus naciones de origen. Allí la publicación de Jorge Amorín en redes sociales, un usuario
de Twitter. Otra publicación, Alfredo Álvarez. Avanzamos, la revisamos, aparecen. Esto no puede volver a suceder, así de simple, sin importar su nacionalidad. Un niño no puede ser expuesto así impunemente. Etiqueta, caravana migrante. Otra publicación, avanzamos. Aparece en pantalla la otra publicación. Ahí está, una caricatura. Violent Up. ¿Qué dice Donald Trump en esta caricatura? Si no detienen con violencia a esos que vienen huyendo de la violencia, usaremos la violencia. Bastante contradictorias estas declaraciones según este caricaturista, y es precisamente lo que están denunciando muchos usuarios de redes sociales, de las plataformas digitales. Hay contradicción entre lo que hace los Estados Unidos y lo que hace y lo que dice Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Publicación que hace Marcela Bojorquez. Así, para que no se extrañe la violencia de la que huyen. Y así es como Donald Trump les da la bienvenida. La caricatura, si no detienen con violencia a esos que vienen huyendo de la violencia, usaremos la violencia, y esto ya fue lo que comenzó a ocurrir en la frontera entre México y los Estados Unidos. Y precisamente en Telesur se ha documentado todo este tema en redes sociales. Además, ya se han ido exhibiendo diferentes imágenes que llegaban a consecuencia de esta cobertura especial. Nuestros corresponsales están en el lugar de la noticia. Visítenos en www.telesurtv.net, porque allí usted consigue todo lo correspondiente a esta caravana de migrantes centroamericanos. Y así como Telesur lo ha documentado, también lo han documentado otros medios de comunicación. Imágenes de referencia, y con ellas vamos a la pausa. Más noticias en breve. No le echen, no le echen. Visítenos en el portal de la casa, www.telesurtv.net. Allí información correspondiente que usted necesita saber durante las 24 horas. Hay más noticias. Esto ocurría este fin de semana. ¿Qué pasó acá? Esto es en Siria. Las zonas residenciales de Alepo volvieron a ser blanco de ataques terroristas con morteros durante este reciente fin de semana. Anteriormente, ya esta misma localidad, estamos hablando de Alepo, había sido bombardeada con proyectiles con cloro, es decir, ataques tóxicos, ataques químicos. Ahora los grupos terroristas lanzaron sustancias químicas que provocaron asfixia y casos de intoxicación. Cientos de heridos se registraron durante este fin de semana a consecuencia solamente de esta arremetida. No es la primera vez que ocurre. Medios digitales, portal Juventud Rebelde, el titular: más de un centenar de afectados por ataque con gas cloro en Siria. Así detalla Juventud Rebelde, un medio de comunicación de la mayor de las Antillas. Grupos terroristas perpetraron un ataque con misiles cargados de gas cloro el anterior sábado, dejando aproximadamente 107 civiles heridos. Esto ocurrió en Alepo. Alepo es una localidad al norte de Siria. La información además fue confirmada por la agencia estatal de noticias SANA, una agencia de noticias siria. En el hospital universitario de Alepo y en el hospital del Ras ingresaron en total 107 pacientes, todos afectados a consecuencia de este ataque tóxico. Entre las víctimas presentaron algunos cuadros de asfixia, otros intoxicación. Se cuentan al menos 8 menores de edad. El representante del Ministerio de Defensa de Rusia, el mayor general Igor Konashenkov, indicaba que militares rusos presentes en el terreno daban cuenta de que los proyectiles con los que bombardearon las áreas residenciales en Alepo contenían cloro. No es el único medio que refleja esta información. Portal Correo del Orinoco, el titular aparece en pantalla. Siria exige a la Organización de las Naciones Unidas condenar ataque químico en Alepo. El gobierno del presidente Bashar al-Assad culpó a Estados Unidos y a los patrocinadores del terrorismo de un ataque químico ocurrido durante este fin de semana en Alepo, y le exige además al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas condenar todos estos crímenes. Hay un comunicado, allí se desglosa, según el gobierno de Siria, que este acto terrorista se debe a que algunos países facilitan el acceso
a sustancias químicas a los grupos terroristas para que las empleen contra el pueblo sirio con el objetivo de echarle luego la culpa al gobierno de Siria. El comunicado además resalta que el ataque fue planeado e ideado en los oscuros despachos del Servicio de Inteligencia de los países patrocinadores del terrorismo, cierro las comillas. Allí parte de lo que detalla este comunicado que fue emitido desde el gobierno de Siria hace ya algunas horas luego de este ataque que se registrara en Alepo, al norte de Siria, con gases químicos. Reacciones, publicaciones en redes sociales. Natalia Sasha, según la agencia de noticias Reuters, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas investigará el supuesto ataque químico que habría dejado más de 100 heridos el sábado en la ciudad siria de Alepo, atribuido por el gobierno ruso y sirio a las milicias insurrectas que combaten en la zona. ¿Ve usted el tratamiento que le da esta agencia de noticias internacionales? Deja en la presunción, investigará el supuesto ataque químico que habría dejado más de 100 heridos el sábado en la ciudad siria de Alepo. Esta información ya fue además confirmada por las propias autoridades sirias. Más de 100 heridos dejó este ataque, un ataque con gases tóxicos en la provincia, en la localidad de Alepo, esto es al norte de Siria. Otra publicación, Carlos Vidal Ojeda. Occidente atacó el ejército de Siria para beneficio de ISIS, que es el autoproclamado Estado Islámico, con 105 misiles Tomahawk, sin haber demostrado su responsabilidad en el supuesto ataque químico de Duma. Y ahora que se demuestra un ataque con gas cloro del autoproclamado Estado Islámico, tan solo se lanza una condena allá al tratamiento, además, informativo que se da en los diferentes medios de comunicación. Avanzamos, hay más informaciones. Imágenes que queremos mostrar en esta conexión digital meridiana de Telesur dan cuenta de la película Novecento. ¿Qué pasa con esto? Bueno, resulta que el Séptimo Arte despide al creador de esta y también de otras películas más. Estamos hablando del cineasta italiano Bernardo Bertolucci. El director falleció en su país natal, en Italia. Tenía 77 años. Información además que usted puede conseguir en www.telesurtv.net. Vámonos de inmediato a nuestra multiplataforma. Titular destacado: fallece el director de cine italiano Bernardo Bertolucci. El cineasta italiano, figura de la cinematografía de la segunda mitad del siglo anterior, falleció este mismo lunes. Falleció en Roma, ciudad capital. Tenía 77 años y entre las películas más relevantes de Bertolucci se encuentran El último tango en París, Novecento, El último emperador y otras más que le hicieron ganador de 2 premios Oscar, Mejor Dirección y Guión en 1988. Entre otras cosas, Bertolucci fue un poeta, fue un productor, fue guionista, fue director y estaba considerado el último gran maestro del cine en Italia. El cineasta además llevaba años en una silla de ruedas y peleando con una enfermedad. En 2017 obtuvo el León de Oro del Festival de Cine de Venecia y en 2011 la Palma de Oro de Honor del Festival de Cannes. Su último filme, Tú y yo, de 2012, estaba basado en una novela del escritor italiano Niccolò Amaniti. Y surgen reacciones en redes sociales. Vámonos de inmediato, publicaciones que hacen los diferentes tuiteros. Ve usted parte de una frase, una parte de una de sus películas. Estamos hablando de Prima de la Revoluzione, de 1964. Se preguntaba, además, este usuario daba cuenta con el discurso de esta película: ¿quién se asegura de que los álamos crecerán sin congelarse? Así le hacen honor
a Bertolucci en redes sociales. Otra publicación, rápidamente, revisemos antes de despedir. Estamos ya llegando al final de esta conexión digital meridiana de Telesur. Jorge Dorado, más allá de sus grandes obras, Berserk fue una de las películas que más me han conmovido. Chao, maestro. Mire la etiqueta, una etiqueta además que ha sido tendencia global. Bernardo Bertolucci. Y se siguen siendo publicadas más informaciones, más publicaciones en redes sociales y además no se pierdan durante esta misma jornada de lunes Somos, porque tiene programa especial, trabajo especial de Bernardo Bertolucci. Hablemos ahora de otras informaciones, hablemos de Honduras. Presidente aparece ya en pantalla, se cumple un año de la reelección del presidente Juan Orlando Hernández y se cumple en medio de fuertes denuncias de corrupción y de la detención de su hermano en Estados Unidos. Gilda Silvestrucci tiene la información. El aniversario de las elecciones 2017 que fueron cuestionadas con señalamientos de fraude electoral, además de tener el antecedente de que la participación de Juan Orlando Hernández no era legal, puesto que se violentó la Constitución de la República para proceder a dar paso a la reelección. Hasta el momento se han convocado varias protestas, hay diferentes puntos en Tegucigalpa y algunas regiones del país donde se han tomado las calles y ya hay represión en algunos lugares de Honduras. Además de esto, la crisis que se ha desatado con el tema de la migración se asigna a esta situación de violencia, de inseguridad, de crisis económica, por supuesto incidida por la situación política que ha agudizado la problemática en Honduras. También hay que adicionar la salida del hermano de Juan Orlando Hernández, o más bien el arresto en Estados Unidos y ahora cuestionados por estar vinculados al crimen organizado. Ya se presentaron otras denuncias también de desvío de fondos por parte del mandatario y de los grupos más cercanos a él que fueron utilizados para las campañas políticas que ellos vienen realizando desde el año 2013. En las próximas horas se conocerá si la Fiscalía, el Ministerio Público proceden contra esta situación y estas acusaciones que son graves hacia el mandatario y hacia el Partido Nacional de Honduras. Eso ha ocurrido ya desde hace un año y la publicación de Gilda Silvestrucci, corresponsal de Telesur en Honduras. A otras informaciones, hablemos de Colombia. Han pasado ya 2 años desde la firma del acuerdo de paz entre el anterior gobierno, el gobierno de Juan Manuel Santos y la otrora guerrilla de las FARC. Y hoy día, 2 años después, existen varias preocupaciones frente a la presencia del Estado en los territorios. Además, asesinatos de líderes sociales, la reincorporación efectiva de excombatientes. De ello y más en el reporte Tatiana Portela. Pues bien, después de 2 años de la firma del acuerdo de paz, la misión de Naciones Unidas en Colombia, en conjunto con la Unión Europea, sacó un informe para ver cómo va el proceso de paz. Y aunque señalan que ha sido importante la dejación de armas y el cese al fuego definitivo, también existen varias preocupaciones frente a lo que hoy se vive en Colombia, y es una violencia sistemática contra líderes sociales, contra todos aquellos que se encuentran implementando el acuerdo de paz. También hizo un análisis frente a la falta de voluntad política en lo que tiene que ver con la recuperación de excombatientes y la reforma rural integral, un punto esencial en este acuerdo de paz que le devolvería 3 millones de hectáreas a los campesinos, indígenas, afrodescendientes y por supuesto excombatientes para poder realizar todo lo que tiene que ver con los proyectos productivos y así poderse volver a estar en la vida civil. A eso hay que decirle que también hace un señalamiento frente a la violencia sistemática contra líderes sociales y indígenas, campesinos y excombatientes. Y es que hay que decir que desde el 1 de enero de este año al 24 de noviembre se han registrado por lo menos 230 asesinatos contra líderes sociales y 113 en los municipios. También hay que decir que excombatientes han sido asesinados desde la firma del acuerdo hasta el día de hoy, 84. Esto sin una falta de voluntad política del gobierno nacional para cesar esos asesinatos. Finalmente hay que decir que este fin de semana fueron asesinados 3 personas en San Lorenzo, Río Sucio. Hablamos de Arturo Díaz Tapasco y sus padres Serafín Díaz Guevara y Gabriela Tapasco. Hay que decir que Arturo Díaz Tapasco era una persona que estaba haciendo un proceso de reclamación de tierras en sus territorios, por lo que dicen que esos son asesinatos en contra del proceso de paz. Recuerde la dirección para que usted se entere de estas y otras informaciones: www.telesurtv.net. Tenga buen inicio de semana.